Buenos días. Vamos a empezar la clase de hoy. A ver, silencio por favor. Bueno, el que habla es el doctor Walter Luque, médico pediatra del Hospital 2 de Mayo. Vamos a hacer varios temas pediátricos, pero más relacionados al parecer, a la cirugía pediátrica, ¿no? Que también nosotros vemos en la parte clínica diaria. Vamos a hablar primero de la atresia esofágica, ¿no? La atresia esofágica, ¿qué cosa es? Es una malformación congénita en donde existe la falta de continuidad del esófago, lo cual frecuentemente se acompaña de una fístula traqueoesofágica, ¿ya? Entonces, la atresia esofágica, la principal asociación siempre es la fístula traqueoesofágica. Existen diferentes tipos de atresia, ¿no? De ellas, el tipo 3 lejos es la más frecuente, casi el 85 a 90% de tipos de atresia esofágica corresponden a este tipo, en donde se caracteriza con una fístula traqueoesofágica inferior y un cabo esofágico superior ciego, o sea cerrado. Casi el 85 a 90% son de esta variedad. Después el tipo 1, en donde ambos cabos esofágicos ciegos están ciegos, ¿no? Es la segunda manifestación en orden de frecuencia, pero muy lejos el tipo 3 es el más frecuente. El tipo 2, donde existe fístula traqueoesofágica superior y cabo esofágico inferior ciego, también es poco frecuente. El tipo 4 con fístula traqueoesofágica en ambos cabos esofágicos, y el tipo 5 fístula traqueoesofágica sin atresia, ¿no? Ya que es la tercera en orden de frecuencia. El diagnóstico clínico, ¿no? Casi siempre se debe dar desde la etapa prenatal, ¿no? Durante la evaluación de la madre en el segundo o tercer trimestre del embarazo, donde normalmente su asociación es la presencia de polidramnios en la madre, ¿no? Eso se hace obviamente en el control prenatal, donde se sospecha de alguna malformación, ¿no? Entonces, polidramnios, como ustedes saben, están asociados fundamentalmente a la atresia esofágica. Cuando nace el niño, ya vamos a encontrar ¿qué cosa? Una cialorrea profusa, ya que el niño, ¿no? Todos sabemos que producimos saliva, esa saliva normalmente lo deglutimos, pasa al estómago y sigue su ciclo, ¿no? Entonces, como existe una atresia esofágica, en donde generalmente el cabo proximal está ciego, entonces este niño va obviamente a producir saliva, esto no se va a reabsorber y va a producir una cialorrea permanente. Ahora, normalmente la atresia esofágica, el diagnóstico se hace en el momento del parto. La sospecha clínica se hace durante el control prenatal en el momento del parto, porque todos ustedes saben que muchas veces durante el trabajo de parto, en paciente con antecedentes polidramnios metemos una sonda orogástrica o nasogástrica, y cuando esta no pasa, hacemos una sospecha clínica de atresia esofágica, que después lo confirmamos con el estudio radiológico. También estos pacientes, obviamente, como cualquier paciente, va a tener hambre, ¿no? Va a ingerir sus alimentos, en este caso de leche materna, pero como va a haber la atresia, el paciente rápidamente va a vomitar o va a regurgitar los alimentos. Si existe una fístula proximal, ¿no? Traqueoesofágica, el paciente va a presentar compromiso respiratorio, disnea, cianosis, apnea. Si existe una fístula traqueoesofágica distal con cabo proximal ciego, obviamente el paciente no va a presentar dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, la presencia de dificultad respiratoria va a depender ya de la localización de la fístula. Si es proximal, el paciente deglute parte de la saliva y del alimento, en este caso la leche materna, va a dirigirse sobre la fístula y puede producir compromiso respiratorio, ¿no? Neumonitis, neumonía aspirativa, etcétera. ¿Ya? Y 5, detención de la sonda esofágica, obviamente durante el momento que el niño nace, ¿no? Entonces, la manifestación clínica, ¿no?, más importante siempre es la cialorrea y la regurgitación de los alimentos, ¿no? Y el compromiso respiratorio va a depender de ¿qué cosa? Ya va a depender de la localización de la fístula traqueoesofágica. En los exámenes auxiliares, definitivamente la radiografía tóraco-abdominal anterior-posterior de pie ya es el examen más importante que permite casi confirmar el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar? La presencia de área intestinal, una sonda detenida en el fondo del saco esofágico inferior, o sea, metemos la sonda y si hay un cabo proximal ciego, que es lo más frecuente, la sonda se va a doblar en forma de U, ¿no? Y en algunos casos podemos encontrar la presencia de neumonitis, ya, sobre todo cuando existe una fístula traqueoesofágica superior, ¿no? Por la presencia o por los alimentos o la saliva que va del esófago hacia el pulmón, o la presencia de atelectasia por la misma irritación, ¿no? Algunos incluso inyectan aire o contraste insoluble por sonda esofágica, ya es poca cantidad, casi medio centímetro, ya aspirando todo el contraste al finalizar el estudio, ¿no? Para pintar el cabo proximal
o la fístula traqueosofágica. Casi no se prefiere usar esto, ¿ya? Porque, si bien es cierto, el cabo proximal es el más frecuente, pero si existe una fístula traqueosofágica con anterior, en cabo proximal anterior, podemos producir mayor reacción a nivel pulmonar en el paciente, ¿no? La endoscopía, ¿ya? O la broncofibroscopía solamente se indica en el tipo 5, nada más, ¿no? En las otros no, o sea, en la fístula traqueosofágica sin atresia. Solamente esa es la única indicación de la endoscopía, ¿no? En los otros no está indicado realizarlo. En los otros los estudios de elección definitivamente es el estudio radiológico. El tratamiento, ¿no? Obviamente el tratamiento definitivo viene a ser el tratamiento quirúrgico, ¿no? Previamente al paciente le debemos colocar siempre en una posición semifowler, o sea, en 45 grados, metemos siempre una sonda de doble lumen en el cabo esofágico superior para aspirarlo, ¿ya? Y continuamente hacer un lavado esofágico, ¿ya? Obviamente oxigenamos al paciente, ¿no? Casco cefálico, intubación y soluciones parenterales de acuerdo al balance hídrico o los requerimientos calóricos que tenga el paciente. Luego hacemos las medidas generales como materia incubadora, examen de laboratorio, etcétera, ¿no? Y las indicaciones de cirugía son en aquellos pacientes que pesan más de 2,5 kilos, que tenga en buen estado general, que esté ausente de otras malformaciones y ausencia de neumonitis, ¿no? Por ejemplo, si nace un niño con una fístula traqueosofágica y que por ahí es que tiene fístula traqueosofágica en cabo proximal, que hay comunicación y hay presencia de neumonía o sepsis, primero se trata la infección, la neumonía, la sepsis o la telectasia, y después selectivamente se realiza la cirugía, ¿no? Entonces, en estos pacientes de repente que van a estar 7, 10 días con tratamiento de estabilización, antibiótico y tratamiento de soporte, ya en donde obviamente el paciente va a estar en NPO, la indicación es, ¿no? Nutrición parenteral total, temprana, precoz, y una vez que el paciente esté estabilizado, recién, ¿no? Se le opera. O sea, tiene que estar siempre en buenas condiciones, no tiene que estar infectado, no tiene que tener ningún trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Y con esto se baja en menos del 1% la tasa de mortalidad en estos pacientes. El procedimiento quirúrgico va a depender obviamente del tipo, ¿ya? de fístula traqueosofágica. El tipo 3, que es el tipo más frecuente, o sea, cabo proximal, ¿no? Y fístula traqueosofágica inferior, se hace en un solo tiempo, ¿no? Se aborda siempre a nivel abdominal por una gastrostomía y toracotomía derecha con anastomosis esofágica término terminal, ¿ya? Entonces en un solo tiempo. Por suerte es el más frecuente, ¿no? Y es el que dice que el tiempo operatorio es más o menos en 2 o 3 horas, que es el más corto. El tipo 1, que es el segundo más frecuente, también se hace en un solo tiempo gastrostomía y esofagostomía cervical izquierda. Después del año de edad se realiza sustitución esofágica por colon o tubo gástrico. Ya se hace como una plastía en estos pacientes. El tipo 5, que es el tercero más frecuente, ligadura y sección de la fístula. Y el 2 y el 4, de acuerdo a la distancia de los cabos esofágicos, ¿no? Se elegirá ya la técnica elegida, sea 3 o 1. En orden de frecuencia, ya, como ya mencionamos, el tipo 3 es el más frecuente, ¿no? O sea, cabo proximal ciego y fístula traqueosofágica ya inferior, en cabo distal. Ya el tipo 1 es el segundo más frecuente, el tipo 5 es el tercer más frecuente y así, ¿no? Por orden de frecuencia, ¿no? Es importante porque generalmente esto se ha sido varias veces pregunta de exámenes, ¿no? ¿Ya? Otra de las patologías, ¿no? Que se ven normalmente en las unidades de trauma, ¿ya? En las unidades de cuidados intensivos pediátricos o en las unidades de emergencia, ¿ya? Son las lesiones diafragmáticas, ¿no? Las lesiones diafragmáticas cada vez se están viendo con mayor frecuencia porque, como ustedes han escuchado, la ciudad se hace cada vez más violenta, hay cada vez más accidentes de tránsito, la gente cada vez tiene más carros, más veces saca a pasear a su hijo, y los accidentes de tránsito son el principal factor de ocurrencia de las lesiones diafragmáticas. ¿El diafragma qué cosa es? Es el principal músculo, ya, que interviene en la respiración, ¿no? Es el músculo más grande, más fuerte, etcétera, ¿no? Cuando existe una alteración de esto va a ocurrir un montón de alteraciones a nivel del aparato respiratorio, ¿ya? Su relación anatómica, en la parte superior tenemos con el pericardio, ya, con las pleuras pulmonares, ya, y en la parte inferior obviamente con la cavidad abdominal. Cubre un montón de órganos o vísceras, ¿no? Como el hígado, el páncreas, la porción abdominal del esófago, el estómago, el vaso, etcétera, ¿ya? Y aparte, el esófago también tiene el hiato esofágico y también permite el pasaje de la aorta, ¿no? La aorta descendente, abdominal, etcétera, ¿no? Entonces, las lesiones diafragmáticas, aunque son raras, ya no son infrecuentes en los grandes centros de trauma. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? En los últimos 3 años, hemos tenido un incremento más o menos del 300% de estas lesiones diafragmáticas, ¿no? Antes no se veía, ¿no? Actualmente más o menos ocurren
1 a 2 pacientes con trauma por lesión diafragmática, por suerte no muy severas, ¿no? Y por lo menos 12 a 16 pacientes al año, ¿no? O sea, no es algo tan infrecuente. Probablemente ahora también se observe más porque los medios de diagnóstico son más fidedignos, ¿no? O sea, la gente es más fácil tener una radiografía, una tomografía o resonancia, que permite encontrar un mejor diagnóstico. Estas lesiones pueden ser de dos tipos, pueden ser penetrantes o pueden ser contusas por trauma cerrado. Normalmente cuando se habla de lesiones contusas por trauma cerrado, casi siempre se obedece a accidentes de tránsito, casi siempre, ¿no? ¿Ya? Las lesiones diafragmáticas por trauma cerrado tradicionalmente han sido consideradas como un indicador de gravedad de trauma. Entonces, cuando viene un paciente que tiene un accidente o una caída del segundo o tercer piso, ¿ya? Puede tener un neumotórax, puede tener un hemoperitoneo, etcétera, ¿no? Pero si el paciente tiene lesión diafragmática, ya es considerado que es un score grave de severidad de trauma, ¿no? Entonces, la ruptura contusa del diafragma también hay que tener en cuenta que rara vez, ¿no?, se asocia a muerte del paciente, ¿no? Por lo general, la mortalidad se relaciona más bien ¿a qué cosa? A lesiones asociadas, por decir, a ruptura de víscera hueca, a ruptura esplénica, a ruptura hepática, ¿ya? O a disección de aorta. Pero cuando un paciente tiene una lesión diafragmática, es más probable, mientras más grave esté, es más probable que tenga lesiones asociadas. Por lo general, ¿ya?, las lesiones del lado izquierdo, del hemidiafragma del lado izquierdo, son más frecuentes que el lado derecho. Esto desde el punto de vista estadístico, ¿no? Son 3 a 4 veces más frecuentes. Y sobre todo en las lesiones de trauma cerrado. Esta es una clasificación que desde el 2002, que es lo que se usa hasta la fecha, ¿ya? Existen 5 grados de lesiones. Entre el grado 4 y el grado 5, uno lo lee y a veces no hay diferencia, pero así lo ponen, ¿no? Grado 1 solamente es una contusión, en donde el paciente obviamente va a tener dolor, malestar, nada más, ¿no? Le tomamos una radiografía, no vamos a encontrar nada, de repente el paciente se realiza una tomografía o una resonancia, vamos a hacer una zona con un pequeño sangrado a nivel de diafragma o un pequeño acúmulo, nada más. En grado 2 vamos a encontrar una laceración menor de 2 centímetros, en grado 3 una laceración de 2 a 10 centímetros, en el grado 4 una laceración de 10 centímetros o más, pero con pérdida de tejido de más de 25 centímetros cuadrados, ¿no? Y en el grado 5, laceración con pérdida de tejido de más de 25. Se dice cuando ya es muy extensa, o sea, cuando ya no es medible, es grado 5. Claro, por eso le digo, ¿no? Algunos lo toman como, ustedes leen y prácticamente no hay diferencia, pero cuando no es medible, o sea, cuando el paciente ya, o sea, te toman una ecografía o una tomografía, ya, y es una lesión extensa, ya es considerada grado 5, y algunos dicen grado 5, ya con compromiso vascular, ¿no? El paciente ya casi está chocado y todo eso, ¿no? Y probablemente por el grado de la lesión. En la ruptura típica del diafragma, ya, con trauma cerrado, generalmente es una laceración radial, o sea, central, que se va hacia las partes periféricas y a las partes posterior o lateral del diafragma. Generalmente esa es la ubicación, ¿ya?, y la forma de diseminación del tipo de la lesión. Producto, obviamente, del golpe, ¿no? Porque siempre cuando existe una lesión de diafragma, el golpe por lo general es anterior y por acción y reacción, ¿no?, la reacción hace que toda la fuerza se vaya hacia el lado posterior. Las lesiones por trauma penetrante por arma de fuego, ¿ya?, o corto punzante, como los clásicos verduguillos, a veces que ocurren luego de partidos de fútbol, etcétera, ¿ya?, generalmente son pequeñas que las resultantes de trauma cerrado. Los de trauma cerrado por lo general son lesiones más extensas y muchísimo más graves, y por lo general casi siempre puede haber compromiso de una víscera, ¿no?, entre ellas las más friables, el hígado y el vaso. Esta es una clasificación de los criterios diagnósticos de la hernia diafragmática traumática. ¿Cuándo se dice que es una hernia diafragmática traumática, ¿no?, o cuándo sospechamos, ¿no? Uno, cuando existe prominencia e inmovilidad del hemitórax izquierdo, o sea, le tomamos una radiografía al paciente. Ustedes saben que un paciente politraumatizado tiene todo un plan de trabajo. Entre ellos está un hemograma, un grupo sanguíneo y factor, un perfil de coagulación, porque es potencialmente quirúrgico el paciente, una radiografía para ver si hay hemotórax, ¿no?, una ecografía para ver si hay, ¿qué cosa?, ruptura de vísceras, hígado, vaso, hemoperitoneo, un examen de orina para ver si hay ruptura a nivel de vejiga o a nivel de la uréter, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso es tratamiento de base. Si existe compromiso cerebral, obviamente una tomografía. O sea, todos esos son exámenes que generalmente se realiza en todo paciente que viene politraumatizado. Entonces, si tenemos una radiografía, obviamente uno no sospecha de lesión de diafragma, pero ¿cuándo debemos sospechar? Cuando vemos que, por ejemplo, el hemitórax izquierdo, ¿ya?, está inmóvil o está elevado, o sea, hay una prominencia en el hemitórax izquierdo.
Entonces debemos parar la oreja, ¿no? Y ver, de repente el paciente tiene una lesión diafragmática. Cuando necesita desplazamiento del área de matidez cardíaca hacia el lado derecho, porque probablemente hay un acúmulo a nivel de diafragma. O cuando necesitan ausencia de ruidos respiratorios sobre el hemitórax izquierdo. Ahora, ¿y por qué no en el hemitórax derecho? Porque puede ser en ambos lados, pero es más frecuente, como ya sabemos, en el lado izquierdo. Cuando existe presencia de ruidos intestinales en el hemitórax izquierdo, porque de repente había una laceración diafragmática, se comporta luego el intestino se eleva, entra a la parte pulmonar como si fuera una hernia y podemos encontrar ruidos intestinales, ¿no? Obviamente esto se ve en lesiones más severas, ¿no? O cuando existe timpanismo de la percusión en el hemitórax izquierdo, por los mismos ruidos intestinales. Vemos, bueno, palpamos y vemos y escuchamos en el paciente, o palpamos, ya hacemos la percusión, ya, y sentimos el timpanismo. Obviamente cuando la laceración ya es más severa o más grande, pues, ¿no? Entonces con esto tenemos la certeza de que el paciente tenga una lesión diafragmática. Clásicamente se ha descrito 3 fases, ¿no? en la historia natural de la lesión diafragmática. La fase 1, que es la fase inmediata, en donde el paciente normalmente se encuentra inestable, de repente va a estar hemodinámicamente inestable, va a estar taquicárdico, diaforético, etcétera. De repente va a estar chocado, ¿no? Producto de la lesión traumática. Acá vamos a ver signos y signos clínicos, ¿ya? Y aparte signos radiológicos agudos, ¿no? En donde vamos a encontrar una elevación del hemodiafragma, generalmente del lado izquierdo, y podemos encontrar incluso, ya si la laceración del diafragma es más severa, vamos a encontrar una víscera hueca a nivel pulmonar, ¿no? O sea, el intestino metido a nivel pulmonar, ¿ya? En la fase 2, que es la fase de intervalo, así se llama, desaparecen, porque obviamente al paciente lo estabilizamos, desaparecen las manifestaciones agudas y los tipos son de tipo crónico. A veces algunos pacientes las lesiones diafragmáticas pasan desapercibidas, entre comillas, el paciente se acostumbra a tener esa lesión, las lesiones son tipo crónico, puede ser una tos inespecífica, puede ser cierto grado de fatiga cuando hace actividad física, etcétera, pues, ¿no? Y en la fase 3 es la fase de obstrucción o estrangulación, o sea, el diafragma comprime, ya, la zona intestinal en el caso de que ésta haya pasado hacia la zona pulmonar, ¿no? Ya, entonces son las más o menos según el tiempo de presentación. En los exámenes auxiliares, obviamente la radiografía de tórax ya permite muchas veces demostrar la presencia de alguna lesión, ¿ya? En el 50% de los casos ya puede ser positiva a pesar de haber la lesión diafragmática. Obviamente mientras la severidad sea mayor es más probable encontrar una radiografía de tórax positiva, ¿no? ¿Ya? Pero cuando hay herniación víscera, obviamente mientras la lesión es mayor, la posibilidad de encontrar en una radiografía sube al 80-90%. Los estudios con medio de contraste, ya, de los tractos gastrointestinales, alto y bajo, son de utilidad para demostrar qué cosa, las herniaciones viscerales, ¿no? O sea, que una víscera hueca ya haya ascendido pasado el diafragma y se ubique en las zonas basales pulmonares, izquierda o derecha, dependiendo del lugar de la lesión, ¿no? La ecografía ha sido útil en ciertos casos, pero muchas veces cuando hay mucho gas, a veces no permite identificarla. La tomografía tiene no mucho valor diagnóstico, se prefiere en todo caso la resonancia, porque como ustedes saben, la resonancia es un estudio que permite ver más las zonas blandas, ¿no? Esta es una lesión diafragmática extensa que se ve en la radiografía. ¿Eso qué cosa es? Es gas producto del que esté estrangulado el intestino, ¿no? Ya es una lesión diafragmática post accidente de tránsito, ¿no? Este es en grado severo, ¿no? El lado contralateral, ustedes pueden observar que es un tórax enfisematoso. ¿Por qué? Porque es un tórax compensador, pues, ¿no? Está compensando la obstrucción que hay en el lado contralateral. La laparoscopía, ¿ya? Y la toracoscopía, ¿ya? Han adquirido recientemente cierta importancia, pero solamente su indicación está hecho en aquellos pacientes hemodinámicamente estables, ¿no? No en aquellos pacientes que tengan lesiones asociadas, que sean hemodinámicamente inestables. En aquellos pacientes estables se puede realizar ambos tipos de exámenes, ¿no? El tratamiento quirúrgico hay que tener ciertas consideraciones. Uno, que la ruptura contusa el diafragma de por sí solo ya no es causa de muerte en el paciente. Por lo general la muerte está asociada a lesiones asociadas. Y la lesión asociada más frecuente siempre es la ruptura de una víscera sólida, ¿no? Puede ser vaso o hígado, que son las lesiones asociadas más frecuentes. La decisión de operar en un paciente en que se sospeche ya lesión contusa el diafragma se toma en qué cosa, en base a la presencia de las lesiones asociadas.
que ponen en peligro la vida del paciente. Si el paciente está inestable, obviamente la cirugía debe ser lo más rápido posible. Ahora, si el paciente está estable, una conducta aceptada puede ser diferir en forma electiva o como puede ser también tratar. Ambas conductas son aceptadas, pero en el paciente inestable se debe operar inmediatamente, ¿no? Los signos de irritación peritoneal o de motoras masivo o de neumotoras mayor o no controlable hacen imperativa la operación de urgencia. Obviamente el paciente inestable, grave, hemodinámicamente inestable debe ser operado inmediatamente. El paciente estable puede ser diferido o puede ser operado inmediatamente, ya depende de la conducta quirúrgica del cirujano, ¿no? Pero el paciente inestable siempre debe ser operado de urgencia, obviamente previamente fluido, sangre, etcétera, ¿no? En pacientes en quienes se sospeche lesión diafragmática, ¿ya? Se debe tener, ¿qué cosa? La máxima precaución con la inserción del tubo nasogástrico. ¿Por qué? Porque se ha visto muchas veces perforaciones de esófago del estómago cuando hay una herniación visceral, ¿no? Pues esta zona está más friable, a veces hay zona de isquemia y esto hace que el paciente obviamente tenga mayor posibilidad de perforación de estos órganos, ¿no? Una patología también que es frecuente, ya es la estenosis hipertrófica del píloro. Todos ustedes saben que la estenosis hipertrófica del píloro es una patología en donde la presentación inicialmente es clínica y el tratamiento en nuestro medio casi siempre es quirúrgico, ¿no? La estenosis hipertrófica del píloro es la cirugía pediátrica o es la causa de operación quirúrgica pediátrica más frecuente en niños menores de 6 meses. Y es la segunda en los primeros 2 años de vida. La primera es la hernia inguinal, ¿no? Congénita. Entonces, la estenosis hipertrófica del píloro, ¿ya? ¿Qué cosa es? Una obstrucción al flujo de salida, ¿ya? A través del estómago. O sea, el paciente, la zona pilórica está más engrosada, más corta, más ancha, más larga, más ancha y un lumen más corto, de tal manera que el alimento no pasa hacia las partes duodenales, se queda en el estómago y el paciente refluye, ¿no? Tiene un sinfín de nombres, ¿no? Entre ellos tenemos ya la hipertrofia congénita del píloro, también se ha denominado hipertrofia infantil pilórica o estenosis pilórica hipertrófica infantil, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esto permite diferenciar de la estenosis secundaria que ocurre en el adulto. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿ya? Típicamente la estenosis hipertrófica del píloro empieza a partir de las 2 semanas de vida hasta las 8 semanas. Algunos autores dicen que puede ser hasta las 12 semanas de vida, ¿no? El pico de presentación está generalmente entre la 3ª semana y la 5ª semana de vida. Es más frecuente en primogénitos, es más frecuente en varones, más o menos en una proporción de 4 a 5 veces más frecuente en varones que en mujeres, ¿ya? El antecedente familiar siempre es importante, ¿ya? Por lo general, si la madre ha tenido, ¿ya? Su recién nacido tiene 10 veces más riesgo de también tener, ¿no? Estenosis hipertrófica del píloro. Como ya mencioné, es la primera causa de cirugía pediátrica en menores de 6 años y la segunda en menores de 2 meses, ¿no? Porque la más frecuente es la hernia inguinal congénita, ¿no? El factor de riesgo principalmente asociado son los macrólidos y la madre fumadora. Dentro de estos macrólidos, ¿ya? El que se encuentra más asociado o el único que ha demostrado asociación es la eritromicina, ¿no? No todos los macrólidos, solamente la eritromicina. Por eso que muchas veces, en muchas patologías en donde se usa macróleo como terapia de primera línea, por ejemplo, en las neumonías afebriles, ¿ya? Que son clásicamente lactantes menores de 3 meses, o en el coqueluche, que también se da en niños pequeñitos, el tratamiento ahora de primera línea vienen a ser ya los azálidos, o sea, la acitromicina. Se prefiere no usar los macróleos porque su riesgo sí ha sido relacionado bastante frecuente a una estenosis hipertrófica del píloro. ¿Ya? Y la otra asociación no muy frecuente es la presencia de madre fumadora, ¿no? La madre fumadora también es una asociación. O sea, estos son los 2 principales factores de riesgo: macróleos, acitromicina y madre fumadora. La causa exacta no se conoce, existen un montón de teorías, ¿no? De ellas, las 2 más frecuentes, una en donde existe una incoordinación, ¿ya? Entre la motilidad y el pasaje del alimento a través del píloro, y otro la hipergastrinemia, ¿no? La incoordinación o la hipergastrinemia ocasiona que el músculo pilórico aumente su contractibilidad, esto se hipertrofia y obviamente ocasione ya la estenosis hipertrófica del píloro. La historia clínica, ¿ya? El síntoma característico más asociado siempre son las náuseas y los vómitos biliosos, ¿no? No biliosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no pasa al duodeno, pues, ¿no? Solamente es vómito de contenido gástrico, ¿ya? La clásica historia de la estenosis hipertrófica del píloro, ¿ya?
es que el paciente, por ejemplo, a las 3 semanas, un paciente previamente sano, que de repente no tiene ningún antecedente, de repente ningún factor de riesgo que es frecuente, vomita el primer día de repente 2 veces, bueno, la madre le sigue dando su leche, su lactancia materna, al segundo día vomite 3 veces, al cuarto día vomita 4 veces, y así, ¿no? O sea, es un vómito que aumenta en frecuencia. Entonces, el paciente que inicialmente estaba ganando peso, estaba gordito, ya la madre lo nota que pesa igual, poco a poco se va deshidratando, va a estar llorón, irritable, porque tiene hambre, come y vomita, hambre, come y vomita, o sea, se está frustrado el niño, y todo el día para llorando, llorando y llorando, ¿no? Entonces, característicamente son vómitos postprandiales no biliosos, ya progresivos, y algunas veces puede ser incluso en proyectil, ¿ya? Y esto permite que la alimentación del paciente no sea lo adecuado. Esto finalmente lleva a pérdida de peso, disminución del aporte de calorías, deshidratación, etc. Y entonces preguntamos el antecedente y de repente la mamá por un moquito le dio eritromicina. Entonces eso aclara más el diagnóstico. Y si la mamá de repente preguntamos, señor, ¿usted cuando era chiquita la operaron? Sí, doctor, mi mamá me dijo que también me operaron una estenosis hipertrófica del píloro. Entonces el diagnóstico ya es más fácil, ¿no? Casi nunca se da eso, pero siempre hay que preguntar, ¿ya? Se pueden encontrar generalmente signos clínicos de deshidratación, ¿no? La mucosa seca, filante, ¿no? La fontanela va a estar deprimida, el llenado capilar va a estar lento en caso de deshidratación severa, ¿no? Entonces eso vamos a encontrar en el paciente, que es lo más frecuente. ¿Ya? El abdomen ya no está distendido, pero inicialmente puede haber la estenosis hipertrófica del píloro, hace que se contraiga tanto el píloro que el alimento hace que el estómago o la cámara gástrica se distienda. Vamos a encontrar una distensión, el paciente vomita y va a estar plano el abdomen, ¿no? ¿Ya? Cuando la emaciación ha progresado es posible observar ondas peristálticas en el epigastrio. O sea, encontramos la contracción ya de la musculatura gástrica. Va a haber ictericia. ¿Por qué ictericia? Porque va a haber un aumento de la circulación enterohepática que también se debe o es secundario a la deshidratación que tiene el paciente. Entonces estos pacientes van a tener un mayor grado de ictericia, ¿no? Incluso ictericia persistente. Algunos dicen que clínicamente el signo patognomónico es la palpación a nivel epigástrico de la oliva pilórica, ¿no? Ya, pero esto es, bueno, depende de repente de la mano del examinador, pues, ¿no? Yo particularmente habré visto unas 80, 90 estenosis hipertrófica del píloro. Nunca he palpado una oliva pilórica, ¿no? Nunca he podido palpar, ¿no? Pero se dice que es el signo patognomónico más característico ya de la estenosis hipertrófica del píloro, que se palpa como una aceituna, de ahí viene el nombre de la oliva pilórica, ¿no? Que es el signo patognomónico de esta enfermedad. El hallazgo laboratorial frecuentemente asociado a esto es la alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Por qué hipoclorémica? Porque el paciente vomita y todos sabemos que el jugo gástrico, el contenido importante es ácido clorhídrico, ¿no? Entonces por eso es una alcalosis metabólica hipoclorémica. También puede haber hipocalemia, porque el jugo gástrico también tiene potasio, y aparte el pobre aporte hace que el paciente baje su nivel de potasio, ¿ya? También vamos a encontrar que en el hemograma, en estos pacientes en fases iniciales, pueden estar normal, pero en fases más tardías, cuando ya el paciente está muy deshidratado, puede haber leucocitosis, puede haber también hemoconcentración, o sea, el paciente tiene una hemoglobina a veces de 15, 16, lo hidratamos bien, le tomamos otro control y está en 13, 12, ¿no? O sea, está hemoconcentrado, producto de la deshidratación. También vamos a encontrar que la elevación de la bilirrubina indirecta, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estos pacientes va a ocurrir un aumento de la circulación enterohepática secundaria a la deshidratación. En el estudio de imágenes, ¿ya? Antiguamente el examen de elección era la radiografía simple de abdomen, en donde vamos a ver la distensión de la cámara gástrica con poco o escaso aire distal, ¿no? Producto de la obstrucción del píloro. Pero el examen de elección, ¿no? O sea, la prueba gold estándar diagnóstica es la ecografía, ¿no? La ecografía abdominal, en donde las mediciones son claras, ¿no? ¿Qué es lo que se debe medir? Ya la capa muscular del píloro que tenga un engrosamiento mayor a 4 milímetros y una longitud del canal pilórica mayor a 15 milímetros, ¿no? Entonces el ecografista mide en un paciente con alta sospecha de esta enfermedad y vamos a encontrar el tamaño, este tamaño o mayor a esto, y esto va a confirmar el diagnóstico. Una vez que se confirme el diagnóstico, la conducta generalmente en nuestro medio es una conducta quirúrgica, ¿no?
El diagnóstico diferencial, uno son los volúmenes intestinales, las hernias encarceladas, ya los trastornos metabólicos, ya algunos trastornos metabólicos o errores innatos del metabolismo pueden ocurrir con vómitos, la hiperplasia suprarrenal congénita también, las hipolicemias también, ¿no? El reflujo gastroesofágico, aunque no es tan intenso, y en otros casos severos las sepsis neonatales, el NEC o enterocolitis necrotizante, pero para eso obviamente el paciente tiene que tener ciertas condiciones, que sea prematuro, esté en un cuidados intensivos neonatales, etcétera, pues, ¿no? El tratamiento es la pilorotomía de Freden-Ramstedt, ¿no? Que es bastante simple, ¿no? Abren, cortan la zona, hacen una laceración vertical, ¿no? Esto permite que se reduzca el tamaño o el del engrosamiento del píloro y cierran, ¿no? ¿Ya? En otros medios también se hacen ya infusiones de atropina, cada 4 horas, 0,1 miligramos por kilo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el inconveniente de la atropina? ¿No? Por infusiones por vía endovenosa, hidratación, infusión de atropina. Esto hacen más o menos cada 6 horas por espacio de 7 días. Esto permite que el vaciamiento gástrico sea más lento, o sea, de tal manera que atrofiamos la zona hipertrófica, ¿no? A nivel pilórica. Y esto en 7 días tiene buena respuesta, ¿ya? Esto se hace generalmente en zonas de oriente, ¿ya? Lo malo es que el paciente va a estar 7 días hospitalizado, va a estar 7 días en NPO, ¿no? ¿Ya? Y el paciente va a estar 7 días. En cambio, con la pilorotomía el paciente se opera, tiene hambre, ¿no? O sea, pasa la anestesia, tiene hambre, le dan su leche y a las 3 o 4 horas está en su casa, ¿no? O sea, el tiempo de hospitalización aproximadamente un día o menos, pues, ¿no? Ya con menor riesgo. Es una cirugía bastante simple. Por eso que ya no se opta por el uso de atropina por vía endovenosa, ¿no? Que implicaría 7 días hospitalizados con el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Las complicaciones, obviamente, están relacionadas con los trastornos hidroelectrolíticos. A veces el paciente cursa con una hipocalemia severa que hace bradicardia, esté hipotenso, esté hipotónico, etcétera, ¿no? O las complicaciones de la cirugía. Si bien es cierto, la pilorotomía lo que hace es hacer un corte seccional a nivel del píloro, para nada el cirujano tiene que coser, y a veces se le pasa la mano, corta y hace una perforación a nivel pilórico, ¿no? Es una complicación probable. Otras complicaciones tenemos el apnea postoperatoria, la hipolicemia, obstrucción postoperatoria, perforación de la mucosa, que es la complicación más frecuente, y el fallecimiento ocurre en menos de 1% de los casos, ¿no? ¿Ya? Es raro, pero puede ocurrir muerte secundaria a estenosis hipertrófica del píloro. Bueno, ahí decía, gracias, ¿no?